Buenas tardes a todos, mucho gusto. Soy Lida Rodríguez, gestor de la línea de Ingeniería y Diseño de Tecnoparque. Hoy tenemos un evento muy especial con una invitada muy especial, colega, diseñadora industrial, Adriana Waldrón, que nos trae un tema súper interesante para presentar el día de hoy. Entonces las dejo con ella para que les cuente sobre lo que vamos a hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una capacitación teórica y una charla acerca del proceso de elaboración de moldes rígidos y moldes flexibles. Básicamente en la capacitación del día de hoy, o bueno, en la charla que tendremos, vamos a exponer todo con respecto a la generalidad y a los usos comunes que se le dan a las resinas, a los yesos y algunas siliconas. La idea mía es compartirles pues, la información que he obtenido a partir de la experiencia, a partir pues, del proceso que he llevado a cabo durante 15 años, tanto en el trabajo con artefactos, máquinas, desarrollo inmobiliario y el trabajo en construcción en particular. Yo me he destacado en la parte de construcción, sobre todo en el manejo de acabados y todo lo relacionado con lo que se refiere a obra blanca, ¿no? Tenemos, ustedes saben que en construcción, pues, varios tipos de obra, la parte de cimentación, la obra negra, como le llaman, la obra gris, que ya es el paso por el friso, y particularmente siempre me ha parecido llamativa la parte de trabajo en obra blanca, y allí se manejan bastantes silicatos, estucos y demás, que ha sido mi fortaleza. Básicamente, para comentarles a grandes rasgos, yo soy diseñadora industrial egresada de la UIS. Actualmente estoy cursando una maestría en arquitectura y en toda la parte del conocimiento de bioclimática. Tenemos también el manejo allí de análisis de ciclo de vida, y he ahondado, me parece particularmente llamativo todo el proceso del ciclo de vida, cómo hacer el análisis de cada uno de los materiales, el proceso y cómo intervienen dentro de esos procesos de producción, pues la parte sostenible. También actualmente me dedico a la parte de docencia y a la parte de investigación. En los últimos 8 años he trabajado junto con los chicos en talleres, en manejo de resinas, en manejo de yesos, morteros, concretos y demás. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Me gustaría que si, bueno, tan pronto terminemos cada una de las 3 fases, en este caso pues el contenido estaba en 3 partes. Cada vez que terminemos una de esas partes, y si ustedes tienen alguna duda, inquietud, me la hagan saber, pueden escribirnos por el chat, que es la manera como más rápida, y los moderadores harán sus respectivos anuncios para que pues podamos entrar en la retroalimentación. También quiero comentarles antes de iniciar que el proceso que aprenderán aquí no es proceso de moldes industrializados. O sea, en ningún momento vamos a hablar de matrices ni vamos a hablar de elaboración de moldes en ningún metal. ¿Por qué? Porque eso ya es, digamos que otro capítulo, y lo que vamos a abordar aquí es más que todo moldes para producciones pequeñas, o sea, producciones de cantidades de 100, de 1000, y ya cuando hablamos de moldes en fundición y moldes en acero, ya estamos hablando de unas matrices de una producción muchísimo mayor, estamos hablando de millares, y pues en ese rango no nos vamos digamos que no vamos a incursionar en este momento. Vamos a dar como la parte de introducción, lo que uno haría desde casa, lo que haríamos desde talleres pequeños o en pequeñas empresas, ¿vale? Bueno, entonces, primero, para llevarlos a ustedes como en ese recorrido e ir como paulatinamente entrando al proceso de los moldes rígidos y los moldes flexibles, me gustaría comentarles algo acerca de los materiales, porque, bueno, si bien es cierto, todos conocemos que hay ciertos materiales, pero no conocemos el nombre tradicional, perdón, conocemos el nombre tradicional, pero no el nombre técnico, y es probable que nos llevemos algunas sorpresas al momento de trabajarlos.
¿Por qué? Porque me ha pasado en la academia, cuando les solicito a los chicos que me traigan algún tipo de yeso, o cuando estábamos trabajando en la elaboración, con los compañeros trabajamos en elaboración de baúles para motociclistas en resina poliéster hace unos años, y nos llevamos la sorpresa del manejo de la jerga en nuestra popularidad, y también los tecnicismos, el contraste, que eso llevaba algunas veces a errores en el uso de algunos materiales. Entonces, pues nada, la idea es tratar de depurar la información y tratar de desglosársela como me parece que es óptima para que ustedes puedan entender cada uno de los pasos que vamos a seguir. Entonces, ¿qué sabemos de los materiales? Vamos a hacer la introducción a los materiales y vamos a hablar sobre 4 materiales en particular. No voy a hacer un análisis, ni voy a hablar de los orgánicos e inorgánicos, porque yo puedo clasificar los materiales en infinidad. Puedo clasificarlos de acuerdo a sus propiedades, puedo clasificar esos materiales de acuerdo a si son orgánicos o inorgánicos, puedo clasificar los materiales si son naturales o sintéticos. Básicamente les voy a hablar de 4 materiales que nos serán de soporte para el desarrollo de los moldes. Primero que vemos acá, es la madera. La madera tradicionalmente la gente la conoce, pero muchas veces entramos en discusiones por algunos tecnicismos que existen con respecto a la madera. La madera al natural, nosotros la vemos fácilmente en construcción. Cuando ustedes vayan de repente a una cabaña, cuando vayan de repente a una casa que tiene un deck, un porche, ustedes se van a dar cuenta de ciertos cambios de tonalidades de las maderas, de la forma de la fibra. Y las maderas tradicionalmente que nosotros conocemos, naturales, tienen diferentes nombres, pues dependiendo obviamente del árbol que da origen, ¿no? Tenemos el pino colombiano es diferente al pino canadiense y al pino chileno. El pino particularmente tiene una coloración que es pálida, es blanquecino, de hecho es muy apetecido hoy día para el desarrollo de acabados interiores y se maneja bastante en la parte de la tendencia industrial, ¿no? En bares y restaurantes. El pino que conserva la veta, ese pino es el canadiense o el pino chileno, donde ustedes pueden evidenciar la veta. Aquí se ve pequeñito en esta parte. Esta madera que ustedes ven aquí de pigmentación es completamente natural. Esa madera se llama nazareno o moradillo. Se consigue en nuestra región. Yo solamente les voy a hablar de elementos y materiales que se consiguen aquí en Bucaramanga. Me gusta como ser consciente en ese aspecto, porque a veces hablamos de maderas que de hecho ya ni se dan en nuestra tierra porque ya fueron extintas, o de hecho hay que importarlas y demás, y pues yo solo les voy a hablar de lo que nosotros podemos conseguir. Esta se consigue, si ustedes pueden ir a la Quebrada Seca con carrera 16, ustedes van a conseguir pies de nazareno. Es escaso, pero se consigue. Esta que vemos acá, que tiene que ver con las correas, eso, la cubierta en construcción de cabañas sobre todo, se usa bastante el zapán y el maquí. El zapán es de un color un poco más oscuro y el maquí es un tanto más amarillo. La fibra es dura, es una madera bastante dura, al igual que el nazareno. El pino es vidrioso, pero es blanda, es una madera blanda. Aquí encontramos también en Bucaramanga el cedro, el flor morado, que se usa bastante para entamborados y para puertas. Cuando ustedes revisen una puerta en sus casas, se van a dar cuenta que puede ser o de cedro o de flor morado, que es lo que más se usa. El bastidor en sí, porque pues ya lo que están usando es prensados o melamínicos que disponen para dar acabado. El nogal poco se ve, realmente el nogal es de color chocolate. El teca se usa bastante para el manejo de deck o de recubrimientos en pisos al exterior. El caracolí es una madera que se encuentra en nuestra tierra, pero de forma abundante. Lo que pasa es que se usa debido a su densidad y al llamativo sabor que le da al comején. Realmente es una madera que poco se usa para estructuras, se usa más que todo para los casetones en construcción, si ustedes se han dado cuenta. Esos casetones son los que van en las placas aligeradas, que parecen como unos ataúdes. Esos son hechos de estructuras de caracolí.
o de cocopicho, le dicen algunas otra tipología de madera. Por grandes empresas mobiliarias para realizar estructuras de todo lo que tiene que ver con mobiliario. Su apariencia era entre chocolate y blanca. Hoy día se ve en menor cantidad, sin embargo aún se usa para la estructura de los sofás. Cuando ustedes pidan un sofá se van a dar cuenta que la estructura está en Moncor y así se lo van a asegurar. Sí, es una madera también dura, pero es más fácil de maquinar que un zapano, que un maquín. Bueno, que no son maderas, pero tradicionalmente la gente dice, eso es una madera. Los aglomerados y los contrachapados casi se nos acercan más, los contrachapados, a lo que realmente es digamos que una parte de la madera, y el aglomerado realmente son partículas de madera, o mejor dicho, lo que nosotros cuando vamos a un taller decimos eso es acerrín. Ese acerrín o esas partículas diminutas y pequeñas son las que nosotros conocemos como compactadas con unas resinas que se llaman resinas melamínicas a alta expresión, se llaman MDF, que pues MDF lo que dice, bueno, lo que traduce es que es un tablero que no está, que tiene una densidad media, ¿sí? Y el tablex es un tablero ya de densidad muchísimo mayor, o sea, más alta. Entonces, la diferencia entre el MDF hay gente que dice que la traducción es madera del futuro, no. Realmente la traducción es Medium Density Fiberboard, que significa que es una madera, un aglomerado de partículas diminutas y obviamente que repele por sus resinas, digamos que no tiene ningún problema al estar expuesta al fuego y de hecho es retardante. El material particulado más grande, que no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí como lo vemos en la imagen 2, es que parece como el tamo de arroz, es similar. Ese es un tablex, hoy día le agregan una pigmentación que es de color verde para dar la simulación de que es RH, o para darle al ojo del cliente, o para que la persona pueda identificar fácilmente que es un aglomerado que resiste a la humedad, ¿no? Eso no quiere decir que le pongamos la manguera y que ese material me soporte, no. Lo que quiere decir es que resiste a la humedad y que puede estar usándose en el desarrollo, en el diseño de cocinas. Finalmente hay otra del grupo que se llama, es un conglomerado que tiene las partículas más grandes, se usa bastante en diseño de vitrinas, en todo lo que tiene que ver con tiendas comerciales, que es el OSB. El OSB es un tablero que tiene las fibras orientadas y dispuestas de cierta forma, pero las fibras son mucho más grandes que este material particular. Esos son aglomerados realmente, y lo que están haciendo grandes empresas como Tablemá, como Pisano, le ponen un recubrimiento en la parte superior con apariencia, con la textura de madera, y pues las personas que no conocen le llaman melamínico a todo el material, pero melamínico realmente es el material o el polímero al que están expuestos para disponer esas películas, ¿no? O sea, esto realmente son aglomerados con resinas melamínicas, pero esto no se considera melamínico. El melamínico como tal es el polímero que se aplica para agregarle o otorgarle propiedades como de dureza, resistencia al desgaste. Contrachapado, ¿qué es contrachapado? Bueno, cuando alguien nos dice, no, es que necesito un mobiliario en triplex. El triplex básicamente es como si tomasen chapillas de madera, es como si sometiesen a esa madera como al torno y salieran de ellas como pequeñas laminillas. Esas pequeñas laminillas son dispuestas en sentido contrario a las fibras para ser prensadas con unas altas presiones, perdón. Cuando eso sucede, se disponen prensados en diferentes calibres. Entonces, a medida que van disponiendo pues más chapillas, digámoslo así, más laminillas de madera, pues vamos teniendo un grosor o un espesor mayor. Entonces, dependiendo de cada espesor, pues se dice que es 12 milímetros, 18 milímetros, 20 milímetros, ¿sí? Eso ya está configurado así. Los aglomerados y las maderas contrachapadas se consiguen pues de unos formatos especiales, 1.22 por 2.44, bueno, 1.20 por 2.40, 1.80 por 2.40, dependiendo también de la empresa que lo fabrique, tiene una dimensión especial.
¿Por qué es necesario saber sobre maderas? Porque para desarrollar los modelos que nosotros requerimos para el diseño de los moldes o para el desarrollo de los moldes, es pertinente conocer de maderas, porque si nosotros vamos a hacer un modelo, que más adelante les diré qué es, de repente tallado en MDF, que el MDF se puede tallar, es un aglomerado y se puede tallar, pero no le aplicamos ningún sellante y al someterlo a productos que tengan agua, pues obviamente se va a soplar y vamos a perder todo el trabajo. Entonces es necesario conocer estos productos, estos materiales. Los metales. Bueno, los metales, yo les dije, no vamos a hablar de moldes en metal, porque pues, particularmente no hace parte de esta charla, porque esta es una charla más como introducción a los moldes. Esto ya estamos hablando de moldes en producción industrial. Sin embargo, es necesario pues conocer cuáles son los metales que están distribuyendo grupos, los ferrosos y los no ferrosos. Algo como a manera de chiste cuando estoy en clase, siempre les digo a los chicos, ferrosos son los que tienen fe, o sea, son los que tienen hierro, y los no ferrosos no tienen fe. Entonces, como no tienen fe, pues hay ausencia de hierro. Entonces, bueno, para diferenciar entre uno y otro, los ferrosos encontramos el cold roll, el hot roll, que son aquellos que se someten después a procesos como pintura electrostática, anodizado. Estos por tener hierro, por lo general son magnéticos, ¿sí? El acero inoxidable no cumple, porque pues ustedes le ponen un imán y pues no, digamos que se cae, pero la particularidad, ustedes saben que toda regla tiene su excepción, pero la particularidad de esos ferrosos es que son magnéticos. Los no ferrosos, ¿cuáles son? Los no ferrosos son el aluminio, la plata, el oro, el titanio, y algo como a manera de cultura general, la plata y el oro no son, cuando nosotros vemos una joya en plata y oro, no son puros. La plata está procesada o tiene una aleación y el oro también tiene una aleación con cobre, que dependiendo del porcentaje de aleación, pues obviamente se considera un oro de 10 quilates, 12 quilates, 18 quilates, 24 quilates, ¿verdad? Y la plata exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no se les agregase el cobre, lo que pasaría es que sería muy maleable. Entonces yo tomaría un objeto de oro y fácilmente lo podría, digamos que, aplastar con la mano, porque no tiene pues esa particularidad. Las aleaciones se hacen con ese fin de otorgarle ciertas propiedades a los elementos que nosotros vamos a fabricar. Bueno, finalmente, uno de los más debatidos, que es los polímeros. A mí toda la vida me ha gustado el tema de los polímeros. De hecho, cuando vimos la primera clase en la universidad, me llamaron bastante la atención, porque a pesar de que todos les decimos plásticos, los polímeros son un mundo prácticamente inacabado. O sea, todos los días salen polímeros y hoy día conocemos ya biopolímeros, y esto es algo como un mundo mágico, ¿no? Entonces, en los polímeros, básicamente, y como a grosso modo, voy a hablar de unos pocos, porque me podría fácilmente sentar aquí toda la tarde y la noche hablándole a ustedes de polímeros. Sin embargo, pues necesitaría también la experiencia de un químico, un ingeniero químico que estuviese, pues obviamente, de la mano hablando de algunos enlaces y cómo se hace la polimerización y todo este proceso, ¿no? Entonces, básicamente, los podemos distribuir en dos. Todo lo que dice en plástico la gente en la calle, esos son polímeros. Entonces, ¿cómo los conocemos uno de otro? De hecho, hay una clasificación en cuanto a números. Si ustedes toman un recipiente polimérico, mejor dicho, un plástico, y lo giran, en la parte de abajo hay un número. Dependiendo del número, pues hace parte del polímero al que pertenece. Entonces, puede ser un polipropileno, un polietileno. Estos de los que estoy hablando son termoplásticos. Esos polímeros tienen una particularidad, que al ser expuestos al calor se reblandecen una, dos, cuantas veces sea necesario. Obviamente en ese proceso de reblandecerse pues va perdiendo unas características especiales, sin embargo ellos siempre se pueden volver a reciclar. Ese es el caso entonces del polipropileno. Polipropileno, la mayoría de tapas de gaseosa, de artículos de aseo, están dispuestos en este material, ¿no? Están diseñados y están desarrollados con polipropileno. Esto que ustedes ven acá se llaman pellets. Los pellets son pequeñas virutas, pequeñas bolitas en una tolva para realizar procesos industriales como extrusión, inyección, rotomoldeo, bueno. El polipropileno, el PET,
es de lo que están hechos pues, los envases de la mayoría de los alimentos, Coca-Cola, bueno, sal, bueno, Sabiloe, bueno, estos productos están hechos de PET, que es polietilenglicol. Este PET es el tradicionalmente, en el mundo es el polímero más usado. ¿Por qué? Porque de hecho se lleva para ese tipo de envases y es lo que la gente no conoce como el ciclo de vida corto. O sea, solamente son polímeros de un solo uso, en el caso del PET. Por eso vemos tanto material reciclado a partir de PET. El PE es el polietileno, que es el plástico o el polímero usado para las bolsas, ¿sí? Si ustedes van a Carlis Plus se van a dar cuenta que es 100% polietileno. Ellos usan procesos de soplado para el desarrollo de las bolsas y, bueno, algunos procesos de flexografía y demás, impresión para estampación, para marcar esas bolsas. Entonces, pasando, encontramos también el poliestireno. El poliestireno es un polímero bastante tóxico. De hecho, pues digamos que entre un análisis pequeño que hice del ciclo de vida, digamos que uno de los polímeros que arroja más desecho y de hecho contamina también por la parte de producción es el poliestireno. El poliestireno nosotros lo conocemos, son los típicos empaques donde viene la comida, son ese típico icopor, ¿sí? Cuando yo les digo a los chicos, háganme un favor y me traen una lámina de poliestireno para hacer maquetas, ellos ya saben a qué me refiero. Esa sería una lámina de icopor es la empresa. Encontramos también el PVC es el policloruro de vinilo, que el PVC es donde están hechas las tuberías. El PVC hoy día se usa bastante en disposición de decks, ellos lo llaman como la madera plástica. El PVC también se está usando en silos rasos. Bueno, el PVC ahorita tiene una infinidad de usos. Sin embargo, pues hay que revisarlos porque de todas formas esos procesos emiten unos gases tóxicos en el proceso y posterior a ellos, los plásticos cuando están dispuestos a la intemperie emiten también unos pequeños gases tóxicos. Lo que pasa es que eso está en estudio y hasta el momento digamos que nadie ha dado como el aval a ese estudio. Bueno, esos son los termoplásticos. Entonces, características: se reblandecen ante el calor. Termofijos: no se reblandecen ante el calor, por el contrario, se catalizan y se fracturan, ¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, un domo en acrílico o en policarbonato, bueno, en este caso, una resina poliéster, por ejemplo, el policarbonato sería termoplástico. En este caso, al igual que el acrílico. La diferencia con los termofijos, por ejemplo, el termofijo son las resinas fenólicas, las resinas epóxicas, las melamínicas, son aquellas que al catalizarse se fracturan por completo y no se podrían volver a sujetar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, lo que les estaba diciendo, si ustedes ven un domo de policarbonato, ustedes ven que tiene unas figuras especiales, pues esas son llevadas con una pistola de calor y son termoformadas y se le va dando como esa forma dependiendo de la matriz que yo use. En este caso, los termofijos no se podría usar ese proceso. El termofijo característico son los que ustedes ven en los jacuzzis, ven en la piscina, los carros, algunos chasis de los carros tienen estos poliestirenos, esas resinas poliéster, perdón, y esas resinas se catalizan, se fracturan y hasta ahí llegan. De hecho, muchas personas usan este elemento, este material que tradicionalmente lo llamamos como hueso duro, pero es una resina poliéster en crema, en gel, digamos, gel coat. Esta resina poliéster es una masilla, si yo le aplico, lo resano con hueso duro, obtengo la mejor apariencia, puedo darle un acabado con poliuretano y queda perfecto, pero si se cataliza, o sea, si está expuesto o sobreexpuesto al calor, vuelve y se fractura y hay que volver a repetir el proceso porque él no se reblandece. Bueno, entonces esa es como la diferencia entre uno y otro. Entrando a los cerámicos. Los cerámicos tienen una particularidad que están compuestos de sílices. Dentro de los cerámicos encontramos las arcillas, los vidrios serían un refractario. Encontramos también los sílices,
encontramos una particularidad en estas arcillas, y es que tradicionalmente la gente confunde los diferentes tipos, por ejemplo, de yesos que hay, ¿sí? Los cerámicos son esas arcillas que se obtienen de la tierra naturalmente, y cuando se llevan a algún proceso, cuando hacemos, por ejemplo, el proceso del cemento, el proceso del cemento tiene una parte que se llama clinkerización o el clinker. Allí se le otorgan algunas propiedades al clinker de aumento de fraguado con el yeso. ¿Sí? El yeso es a partir de piedras o de minas de yeso, al igual, por ejemplo, el caolín, que son tierras arcillosas o son arcillas, que se obtienen también de montañas y de minas como tal. Las propiedades entre una y otra, pues dependen del tiempo de fraguado, dependen de lo que yo quiero obtener en cada uno de los acabados, pero, por ejemplo, en obra, hoy día se usa bastante el estuco plástico, que ya tiene pues algunas aleaciones, digámoslo así, o algunas mezclas, algunas fusiones de materiales, pero antes en construcción se usaba bastante el caolín, la mezcla del caolín, que es la arcilla como tal de la piedra caolín, y el yeso. Se usaba esa mezcla en obra. Yo recuerdo que algunos maestros le aplicaban un poco de cemento para darle pues mayor dureza, mayor resistencia, y aplicaban el estuco en todas las viviendas, y eso era lo que nosotros llamábamos la parte de estucado, y que eran 3 manos. Y después de eso pues daba una apariencia entre rojizo, y había que aplicar pues sus 3 manos de pintura. Hoy día ya no se usa, hoy día se usa es el estuco plástico. El secado es muchísimo más rápido, es más rápido para poder lijar, digamos que acorta los procesos y pues obviamente el dinero y el costo, ¿no? Sin embargo, la arcilla se usa tradicionalmente en el desarrollo de algunas piezas y algunos moldes. Yo la uso bastante, la arcilla, uso bastante el caolín porque me permiten pues moldear rápidamente figuras. Y bueno, esas son diferentes. Aquí quiero hacer un paréntesis porque varios chicos me preguntan siempre, bueno, ¿y nosotros dónde conseguimos esa arcilla que se puede hornear en el horno de la casa? Les comento que esas arcillas se llaman, hay veces que los nombres que adquieren comercialmente no son como los más característicos. Se comporta como una arcilla, es moldeable como una plastilina, pero no es un cerámico, es un PVC plastificado. Eso que ustedes llaman masilla o arcilla polimérica es la que comúnmente se puede moldear y se puede llevar al horno de la casa a 110, 115 grados centígrados, y se puede fácilmente catalizar, digámoslo así, se puede acelerar el proceso de secado y obtener una pieza completamente dura que se puede exponer al agua. Ese no es un cerámico. Lo que pasa es que nos dicen tradicionalmente arcilla polimérica y bueno, nos dan un nombre, pues digamos que es por la apariencia, pero no por las propiedades que tiene en sí, o no por digamos que la concentración de cada uno de los elementos que lo componen. Al igual que el porcelanato líquido, ¿no? El porcelanato líquido no es un refractario, el porcelanato líquido es un polímero, de hecho el porcelanato líquido es un epóxico. Listo. Entonces vamos a iniciar acá. Quisiera saber si hay preguntas. Esa es la parte de introducción de materiales. Ya vamos a iniciar con la parte de moldes rígidos. Hemos terminado la primera parte, que es la introducción de materiales. Quiero saber qué preguntas tienen al respecto. Me gustaría que las escribieran por el chat. Estoy aquí leyendo las preguntas. Hasta ahora pues están preguntando que si la reunión se puede descargar o compartir. Pues actualmente se está publicando a través de Instagram, y ahí les compartí los enlaces para que puedan acceder a las redes sociales de Tecnoparque y puedan ver la información. Vale. No hay preguntas hasta el momento. ¿Alguna duda sobre algún material específico que hayan oído? Parece que no. Vale, entonces
Esperemos un momento porque recuerden que tenemos un atraso de más o menos 5 o 10 segundos. Ya, ahí Vale. hay una pregunta. Sería bueno que escribieran el nombre de la persona. Bueno, Esteban fue el que preguntó lo de carga de la reunión, que ya le contesté. Hay una pregunta que dice, ¿qué tal es mezclar acerrín y resinas? Si se puede mezclar acerrín y resinas. Sí, vamos a responder esa pregunta. Bueno, resulta que al agregar a la resina poliéster en particular el acerrín, eso funciona como una carga, le otorga mayor resistencia. Bueno, eso quería también comentarles. Sí se puede hacer, de hecho, dependiendo de la concentración de acerrín, ese material se puede tornear en un torno de metal, ¿sí? En un torno de metal, ojo, no en un torno de madera. Se puede tornear y se puede dar algún acabado a esa pieza. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer y lo he hecho. Bueno, la otra pregunta es de Steven Castillo. ¿El porcelanato es igual a la resina epóxica o resina gemelos? Vale, mira, el porcelanato líquido, pues es que así lo han llamado, que es realmente por la apariencia que da, que es similar al porcelanato. Porcelanato, recordemos que es un vitrificado, es un vidrio realmente. El porcelanato líquido es una resina epóxica, muy bien como lo dijiste, es pero no es una gemela. Lo que pasa es que las resinas epóxicas tienen infinidad de clasificaciones. Hay unas que son bicomponente, que son las gemelas, que es la mezcla de A y B, y bueno, en iguales proporciones. Sí funciona, pero hay una resina particularmente que se llama resina epóxica 1840, que es la que he usado para el desarrollo de este tipo de pisos y para el desarrollo de mesones como tal. Lo que pasa es que digamos que la propiedad que tiene es que es más resistente al rayado, la 1840. Las gemelas como tal se usan más que todo para encapsulados, ¿sí? Entonces si tú quieres de repente disponer una florecita, hacerte un llavero, se usa más que todo para este tipo de cosas. No sé si han visto las mesas que están desarrollando entre madera y resinas, esas se hacen con gemelas. Sin embargo, si la van a exponer a un desgaste o estarla limpiando, bueno, en fin, deberían usar la 1840. Hay otra resina también que usa la empresa, bueno, que fabrica la empresa Smuton, que es de Estados Unidos. Aquí la comercializa Sumiglas, eso se los doy como los datos al final, que es muy, muy buena. La clasificación de esa resina es excelente, tiene una viscosidad única, o sea, el manejo de esa resina es espectacular, lo que pasa es que es muy costosa, entonces, dependiendo obviamente del rango, ¿no? Pero no sé, yo creo que ya está la pregunta solucionada, creo que sí, ya la inquietud está saldada, como dicen. Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la arcilla adecuada para hacer platos, para cerámica? Vale, aquí hay empresas y de hecho hay una que se llama barbotina. La barbotina es una mezcla de feldespato con algunas otras, con arcilla, y esa la venden en estado líquido, eso parece una colada realmente. La puedes conseguir, yo tengo algunos contactos de algunas empresas y de algunas chicas que tienen unos talleres muy buenos de cerámica que también venden la barbotina. La barbotina se usa con el manejo de moldes en yeso, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para hacer cerámica se usa la barbotina porque se debe hornear 2 veces. ¿Sí? Entonces se hornea una vez, digamos que se saca del molde y se le quitan las rebabas, y después de que se le agrega el pigmento vuelve y se hornea. Estoy mirando a ver si hay alguna otra. Acá hay una que dice, ¿cuál sería la composición de la masilla polimérica? Y si se permite mezclar o cargarse con otros materiales. La arcilla polimérica, bueno, en masilla encontramos masilla polimérica. Lo que Sí, pasa es que masillas, si hablamos de masillas poliméricas, hay muchas. Hay masillas epóxicas que ustedes pueden comprar en Home Center, las venden, componente A, componente B, que es una plastilina que se mezcla
Y eso me sirve, por ejemplo, si yo tengo un tubo de metal y necesito resanarlo, lo moldeo como plastilina. Eso es una masilla epóxica. No sé si te refieres a la arcilla polimérica que se usa para hacer figuras y modelado. No. A ver. No, no. Ah, dice. No responden. Listo. Porque ¿Y dime. cuánto más de preguntas? Porque ahí están haciendo todavía más preguntas. Vale, yo creo que continuamos y ahorita en el receso de moldes rígidos o flexibles sigo respondiendo, ¿les parece? Y al Dale. final volvemos a hacer una tanda de preguntas. ¿Listo? Vale, entonces continuemos para dejar como finalizado la parte de la pregunta anterior. La arcilla polimérica no se consigue aquí en Bucaramanga como tal. Venden unas arcillas en Panamericana que les dicen a ustedes que son arcillas horneables. Sí, son horneables, pero a más de 600 grados centígrados, o sea, no son las que necesitamos. Son arcillas comunes, convencionales. La arcilla polimérica por lo general son europeas. Stadler tiene unas masillas muy buenas, son muy económicas comprándolas en Europa, pero aquí son algo costosas. Bueno, entonces continuemos con los moldes rígidos. Los moldes rígidos tienen la particularidad, pues como su nombre lo indica, que son completamente fijos, ellos no se pueden moldear o manipular, digamos que no son maleables, pero se usan muchísimo en cerámica. Yo no voy a enfocarlo netamente a la parte cerámica, sino voy a hablar como a grandes rasgos. ¿Por qué no lo voy a enfocar solamente a cerámica? Porque yo puedo hacer moldes rígidos para vertir resinas, parafinas y otros tipos de material. Entonces, primero debemos conocer unos conceptos básicos, porque a veces la gente se confunde qué es un molde, qué es un modelo, bueno, qué es una matriz, en fin. Entonces, en primera instancia vamos a hablar sobre el modelo. El modelo es aquel objeto que yo quiero replicar, pero es la copia fiel de lo que voy a hacer. En otras palabras, por ejemplo acá, si yo voy a sacar bombillos en cerámica, yo debo tallar ese elemento en madera. Por ejemplo, acá está hecho en torno, se le deben aplicar unas masillas para cerrar los poros, se le deben aplicar unos selladores de madera, se deja completamente liso ese elemento y se debe hacer pues una caja, que ahora les voy mostrando cómo son los pasos. Esto se le llamaría modelo. Positivo y negativo debemos conocer que es positivo. Positivo es el elemento que tenemos y cuando obtenemos los moldes están en negativo. ¿Sí? O sea, la parte cóncava, digámoslo así, o la parte que queda del calco del material o del modelo que voy a sacar. La caja del molde es donde yo reticulo o donde yo pongo mis barreras, como unas especies de, puede ser de madera, de cartón piedra, bueno, de balso, del material que ustedes deseen, pues que no tenga problema, digamos, con la humedad, para ponerle, digamos, como bandas en obra. Por ejemplo, cuando uno está en construcción, ellos le llaman las bandas a los lados, o digamos que la formaleta, que son las que limitan para que el concreto no se salga. Es exactamente eso, hacer la caja del molde. El vertedero, el bebedero, es donde yo voy a aplicar la barbotina, en este caso si voy a hacer cerámica, o el material que voy a fundir. Estos se llaman procesos de colado. Todo el proceso que vamos a ver en los moldes de hoy son colados. Procesos de colado que son los que se hacen a temperatura ambiente. ¿Sí? Son colado en frío. Por ejemplo, en este caso, este molde sería el bebedero o el vertedero donde yo aplico el material, que sería la misma copa de vaciado. Los expulsores son elementos que se hacen para poder sacar la pieza. Se usan más que todo en elementos de gran complejidad. En este caso, pues no hay expulsores, pero sí hay unas guías, estas guías que también se llaman candados, son las guías que me permiten cerrar y que quede perfecto el molde y que no se desencaje, digamos que no se corra una pieza de la otra. Y la línea de partición es por donde yo voy a partir ese molde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso el bombillo es 360, o sea que está completamente igual en todas sus partes. Yo puedo
Si yo lo hago en una sola pieza, pues se queda ahí enfrascado, ¿sí? Entonces hay que revisar en cuántas piezas debo sacar el molde para poder reproducir esa pieza y que pueda sacar las piezas después fácilmente. En este caso yo podría hacer el molde del bombillo. Aquí, por ejemplo, lo hicieron en 2 piezas, se puede fácilmente hacer porque tiene ángulos de salida, pero yo lo podría hacer también en 3 piezas. Sin embargo, si lo puedo hacer en 2, no es necesario pues sacar 3. A veces se hace con algunos elementos, les digo, de mayor complejidad, se hacen 5, 6, 10 piezas, o sea, el molde puede tener N cantidad de piezas. Listo, entonces vamos a mirar cómo son los moldes rígidos. En el caso del yeso, entonces como primera medida hacemos nosotros ¿qué? El modelo. El modelo es esa pieza que nosotros fabricamos en madera maciza de cómo voy a obtener mi elemento. Algunas personas, por ejemplo, en clase han sacado botellas de Coca-Cola, botellas de alguna Gatorade. Eso se puede hacer, ¿sí? Con la tapa dispuesta hay que agregarle, pues obviamente en algunas partes que no tenga tanta ranura, agregar unas masillas y agregarle desmoldante. Ojo, si yo voy a después a procurar sacar piezas en serie de, por ejemplo, en barbotina, ¿sí? Que son cerámicos, procuren no usar desmoldantes como vaselina, procuren no usar desmoldantes como aceites, porque pues el molde se llena de esa, digamos, ese desmoldante, y el problema después es que para retirarlo, es necesario retirarlo, porque la función del yeso es absorber la humedad que tiene la barbotina, así como lo vemos en esta imagen de fondo. Y si tiene pues en las paredes vaselina, no va a absorber y se van a quedar unos pedazos, digamos que de barbotina ahí, como que no van a adherirse bien a la capa o a la parte del molde, y es probable que no funcione nuestro molde. Entonces, si ustedes van a fundir piezas en resina poliéster, perfecto, lo pueden hacer, no hay lío. Pero si ustedes van a hacer piezas ya cerámicas, procuren usar, venden un desengrasante especial que se diluye en agua y funciona perfectamente para aplicarlo como desmoldante. Entonces lo primero que tienen que hacer es desarrollo del modelo. Una vez desarrollan el modelo, que lo pueden hacer en balso, lo pueden hacer en madera, que sería como digamos así, la pieza completa maciza, perdón, ustedes elaboran una caja, que son los topes o las guarderas, o bueno, las bandas, donde yo voy a retener mi material. En este caso, los moldes rígidos que estamos viendo se hacen en yeso de moldura. Ojo, hay varios tipos de yeso. ¿Cuáles tipos de yeso? Hay yeso gris, que ustedes consiguen fácilmente, el fraguado es mucho más lento, hay yeso, le dicen tradicionalmente en la ferretería, yeso pario, yeso de moldura, o yeso el faraón, que es la marca. El fraguado es mucho más rápido, entre 15 y 20 minutos, ese es el que vamos a trabajar, yeso de moldura. Y hay otro tipo de yeso, por ejemplo, el yeso que usan para las vendas, o sea, para la parte de ortopedia, cuando hay una fractura y demás. Esas vendas tienen un yeso particular que al humedecerse pues se va adhiriendo a la piel, digamos que al molde, que en este caso es la piel. Lo que pasa es que la temperatura de fraguado es muchísimo menor. No hagan piezas con yeso de moldura o yeso gris sobre el cuerpo. Se los sugiero y se los doy como recomendación, porque la temperatura de fraguado es mucho más alta y se pueden quemar. Es peligroso, no lo hagan. Bueno, entonces, continuando, elaboran la caja, ustedes hacen como la matriz, digámoslo así, digamos la base donde va a depositar el yeso, en este caso. Lo ideal es dejarle una holgura entre todas las paredes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si este es mi modelo y yo le dejo un espacio perimetralmente de 2,5, 1 pulgada a 3 centímetros. ¿Para qué? Para que la capa me quede, digámoslo así, la pared gruesa, y el molde no tenga problemas después de fractura o demás. Una vez ustedes realizan este proceso, hay que revisar otra vez la línea de partición, ¿no? Antes de disponer el modelo. La línea de partición, por ejemplo, en este caso, este modelo tiene ¿cuántas piezas? 1, 2, 3, 4, 5 y la de abajo 6. Es un molde que está dado en 6 piezas. Quizá porque el artista quería que este elemento tuviera unas rebabas características y estuviera expuesto como elemento de diseño, o quizá para facilitar el desmolde. Esta pieza, por ejemplo, 360, se puede hacer fácilmente en 3 piezas.
una que cubra 180, otra 180 y la base como tal. El bebedero o el vertedero, ¿cuál sería? La parte de arriba. La barbotina tiene la particularidad, entonces, como les decía, cuando hagamos esos moldes en yeso, hay que dejarlo fraguar 15 y 20 minutos cada parte para poder volver a iniciar el proceso. Ojo, para vertir la barbotina, si ustedes la van a vertir, no pueden vertirla de una vez, hay que esperar el secado completo del molde, porque recuerden que el molde debe estar completamente seco para absorber la humedad de la barbotina y que quede perfecto la pieza. Entonces, esperamos lo que se demore más o menos secando el yeso. Ustedes darán cuenta por la apariencia, es mucho más blanca cuando está seco y es mucho más liviana. ¿Sí? Entonces, esperar por lo general 8 días para que ese molde esté bien seco, ojalá muchísimo mayor, porque a veces la temperatura o el grado de humedad en el ambiente influye. Si está lloviendo demasiado, la humedad se aumenta, y Bucaramanga pues tiene una humedad alta, entonces hay que revisar esa parte. Bien, necesario, la parte que no va a tomar el calco, que no se va a hacer el proceso inicial, debe ir enmasillado, debe ir con plastilina o con barro. En este caso, como la imagen, la mitad hacia abajo va llena de arcilla y dejamos expuesta la mitad arriba. Este elemento también es 360, o sea que se puede fácilmente sacar en dos moldes, en un molde de 2 piezas, entonces se hace de esa forma. La preparación del yeso, hay varias formas de prepararlo. Me gusta más prepararlo teniendo el agua, voy depositando, digámoslo así, el yeso, lo voy rociando o esparciendo encima del agua y voy dejando que repose y después sí revuelvo con guantes y voy retirando con la mano los grumos que tiene. La idea es dejar el mínimo de grumos, me da un tiempo más o menos de manipulación de unos 8 o 10 minutos, porque si espero más es probable que empiece a fraguar y caigan, pues como dicen, grandes cantidades de yeso ya compacto. Entonces, aplicamos el yeso, preferiblemente en la pieza, aplicarlo o en una esquina o empezar por los vértices, o sea, el pegue aquí en esta parte. ¿Para qué? Para evitar burbujas, porque a veces se depositan burbujas. Yo sugiero, después de ese proceso, aplicarle con la caja, mira, acá está el yeso, después aplicarle en obra decimos chipote, aquí en este caso diríamos mazo plástico alrededor por el perímetro de la caja suavecito. ¿Para qué? Para que la burbuja salga y no me queden vacíos adentro y la pieza me copie perfectamente. Esperamos los 30 minutos, damos giro, desencoframos o desmoldamos y hacemos los pernos de unión, que son los candados. En otras palabras, esto que se está elaborando acá con un formón, que son como medias, yo también los hago con las monedas, le abrimos media circunferencia. ¿Para qué? Para que sea como la guía de encaje de la otra parte del modelo, del molde. Finalmente, se le aplica a esa parte pues el desmoldante, el que les sugiero. Por ejemplo, este elemento está hecho de arcilla. Este elemento o este modelo que está hecho de arcilla, posteriormente se va a perder, ¿sí? A él le va a ser más fácil, digámoslo así, sacarlo, pero puede ser de madera, y lo que les digo, el lustre o el acabado debe ser perfecto para que pueda desencofrar fácilmente. Si tiene mucha textura, pero no ha sido, y está hecho en madera y no ha sido sellado, allí de una vez el yeso se agarra y créanme que se va a partir. Bueno, entonces, continuando con la otra parte del proceso, se sella bien, hay que ponerle unas bandas. Nosotros usamos bastante en moldes la parte de bandas de caucho. Sí, aquellas llantas, la parte neumática, la parte interna, se parte con un bisturí en tiras, y esas son las que usamos para amarrar todos los moldes. Entonces, revisamos que no tenga ningún agujero, ninguna perforación. Ustedes saben que cuando se vierte, pues hay una presión sobre los laterales y es probable que empiece a salirse pues el producto, en este caso el yeso. Eso sucede en obra también. La formaleta en obra, ustedes los que trabajan en construcción conocen que hay que disponerle unos alineadores, unas chapetas, y hay que amarrarlo muy bien.
hay que ponerle hasta unos parales telescópicos para sostener la formaleta, porque la presión que ejerce, la fuerza que ejerce sobre las paredes de la formaleta es bastante grande, bastante alta, y se puede, pues, digamos que reventar o se puede salir por ahí el producto. En este caso el yeso, en el caso de la obra el concreto. Bueno, se realiza el proceso en la otra parte y finalmente se esperan unos 20 minutos, media hora y se desencofra. Estos son las dos partes del molde, sería un molde con dos partes o de dos piezas. Y esta es una primera pieza en barbotina. La barbotina, cuando el molde está perfectamente seco, la barbotina se deja alrededor de 5 o 10 minutos dependiendo del espesor que yo quiera. Entonces se vierte la barbotina, se deja más o menos, hay veces que queremos la capa muy delgada, entonces se puede dejar 5 minutos. Yo sugiero que se revise bien que sea una capa de 5 milímetros, de 4 milímetros de espesor, y lo que se hace es que se devuelve la barbotina que sobró al recipiente, se deja ahí secar, se limpian las rebabas con una esponja, se retiran los moldes, se desencofra o se desmolda, y toda la parte de la rebaba se llama los pegues que hay entre pieza y pieza del molde. Esos se llaman, que son las líneas de partición. Por ahí queda un poco de elemento, un poco de material que se llama rebaba, y esa rebaba hay que retirarla con una esponja con agua, ¿vale? Esas rebabas se dan en todos los, si ustedes se dan cuenta y ven una silla Rimax, la silla Rimax tiene unas matrices bastante estudiadas. Si ustedes revisan las sillas Rimax, ellas tienen un bordecito en algunas partes, o tienen como eso se llama rebaba. Entonces revisen y se van a dar cuenta, por allí es donde está la línea de partición de los moldes. Bueno, entonces los moldes rígidos, ojo, lo puedo vertir, esta es la barbotina que les estaba hablando, lo puedo vertir en barbotina en este caso, o puedo vertir en esos moldes resina poliéster y sacar piezas en resina poliéster. Pero si lo voy a hacer en resina poliéster, ojo con esto, en barbotina quedan huecas, pero en resina poliéster quedan macizas. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, pues obtengo una u otra. Ojo también, la resina poliéster, si la voy a disponer acá, debo aplicarle obligatoriamente desmoldante, debo aplicarle vaselina, debo aplicarle, porque la resina poliéster alcanza a llevarse algunas partes de yeso, y la resina poliéster tiene esa particularidad que a veces es, digámoslo así, como pegajosa cuando el clima no está como muy óptimo. En este caso, por ejemplo, que el clima está bastante, la temperatura es baja, hay que aumentarle el catalizador, y si no se lo aumentamos, digamos que hay que esperar un poco más, y bueno, el proceso es diferente. Entonces, estos moldes rígidos hay que tener en cuenta que son moldes para 100 piezas, ¿sí? 200 piezas. Pero estos no son moldes industriales donde yo puedo hacer millares y millares. Ese tipo de molde ya necesitaría una especificación diferente y ya serían matrices en acero. Entonces, estos son para moldes rígidos. Estos ya pasamos nosotros a la parte de resinas poliéster, cómo se maneja la resina poliéster. Hay un mito que quiero como deshacer, porque la gente siempre el común dice, no, eso lo dice en fibra de vidrio. Pues resulta que es como si un ingeniero civil le dijera que hizo el edificio en hierro, solo en hierro. Entonces, digamos que cada uno tiene su función y realmente el uno no funcionaría sin el otro. La resina como tal es haciendo una analogía, es el concreto, la resina. Y el hierro como tal es la fibra de vidrio. Entonces, digamos que uno funciona a compresión y el otro funciona a flexión. Entonces, a compresión, y en este caso nosotros podemos hacer moldes solo con resina poliéster, pero esos moldes son muy frágiles, se fracturan, y pues digamos que estoy perdiendo como el tiempo. Para facilitar y para aumentar la resistencia es necesario que vaya la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, como su nombre lo indica, es sacado y obtenido del vidrio, y se obtiene diferentes formas o diferentes presentaciones que podemos usar. El uso de la resina poliéster, aquí abro un paréntesis grandísimo, la resina poliéster es altamente tóxica, la resina poliéster es cancerígena. La resina poliéster
fácilmente puede acabar con los pulmones de una persona. Entonces, yo siempre les hablo a los estudiantes y ellos se emocionan bastante cuando dicen, bueno, vamos a hacer una resina poliéster. Yo por lo general hago una clase, les explico cómo se hace, pero no los invito a no hacerlo industrialmente, solo para que conozcan el proceso como tal. Esto sí se puede hacer con un material o con un uso de un equipo adecuado. Las empresas en Bucaramanga lo siguen haciendo, grandes empresas en el mundo las siguen trabajando. Es un polímero que tiene facilidades y tiene fortalezas, pero yo aquí quiero invitarlos a que revisemos opciones de quizás de biopolímeros y de uso de moldes rígidos en otros materiales, quizás como los cerámicos, porque pues este tipo de resinas son súper contaminantes, aparte que el olor es fétido, no sé si alguno lo ha trabajado, da dolor de cabeza, da inapetencia, bueno, en fin, digamos que esos son los síntomas iniciales, y la fibra de vidrio cuando se manipula da alergia en el cuerpo y se puede depositar en los alveolos de los pulmones. Entonces, ojo con esto. Importante, esta resina poliéster tiene una capacidad o tiene una forma de trabajar que es con catalizador. Ese catalizador tiene una proporción del 1% a comparación con la resina. O sea, si la resina tenemos como 100 centímetros cúbicos, usaríamos solamente 1 centímetro cúbico para catalizar ese producto de resina poliéster. La resina poliéster para hacer moldes se le aplica algo que se llama, nosotros comercialmente le decimos talco, pero ese talco, bueno, el talco cuando lo combinamos con la resina se le llama yelco. Ese talco tiene la capacidad de ser carga, de aumentar la resistencia, y también lo que hace es que no sea tan fluido, entonces se convierte como una colada más espesa que me permite manipular más el molde, ¿no? Entonces hablamos un poco de las fibras de vidrio. Aunque ustedes no lo crean, en el mundo se ha dicho bastante sobre la fibra de vidrio, tiene unas cualidades enormes, ante el fuego no reacciona, ustedes saben que viene el sílice, o sea, viene el vidrio particularmente. Esta fibra de vidrio tiene una resistencia altísima, pero pues es también tóxica y produce alergia y bueno, produce problemas respiratorios. Sin embargo, revisando por ejemplo temas de bioclimática, arquitectura y demás, hay infinidad de elementos para construcción que están hechos con fibra de vidrio, ¿sí? Los usan en botes, en yates, en tablas de surf, en automóviles, bueno, en infinidad de casos se usa. El polvo de esa fibra de vidrio, digámoslo así, o ese vidrio, el polvo del vidrio, se usa como carga para la resina. Algunos chicos lo usaban de manera jocosa como polvo pica pica, porque realmente se incrusta en la piel de una forma terrible y produce una alergia que no termina uno de rascarse. Es terrible la comezón que produce el polvo pica pica. La fibra de vidrio viene en esta presentación en polvo, en fibra, y esta fibra parecen como unos pelitos, vienen sueltas y yo la puedo aplicar más fácilmente para hacer moldes. Para hacer moldes manualmente, digámoslo que con una brochita, usamos la fibra de vidrio y la tela mat. La tela mat tiene una particularidad que este tipo de tela viene con las fibras dispersas, o sea, orientadas en diferentes direcciones. Y la tela Robin se usa más para yates, para barcos, porque esta sí tiene orientada y esta tiene un equipo especial de aspersión, o sea que hagan de cuenta una pistola que tiene la resina y se va aplicando de esa forma la resina sobre la tela. Entonces, se usa más cuando tengo un equipo especial. Se usa más cuando yo lo estoy trabajando a brocha, y de hecho yo puedo recortar pedazos muy pequeños, a lo sumo de 5 por 10 centímetros de largo, para irle dando como la forma al molde o al modelo que estoy sacando, ¿no? Y voy arrojando, voy obteniendo el molde. Bueno, esta es la forma como se hace con el proceso como tal. Entonces se hace el modelo, por ejemplo en este caso está en madera,
Esto rosadito que ustedes ven acá se llama masilla poliéster o el hueso duro que tradicionalmente conocemos. Se prepara muy bien, no puede quedar ninguna superficie rugosa, debe quedar completamente liso y todos los poros de la madera tapados para que pueda desmoldar y se encofrar fácilmente. La resina se prepara, ojo, la resina viene, aquí hay algo importante que quiero comentarles, la resina esta que viene con este pigmento ya viene preparada. Ya les voy a explicar por qué es cancerígena. Esta resina que viene de este color, algunos aparece como moradito, en algunos otros sitios ustedes lo van a ver un poco más rojo, depende de la cantidad de cobalto. El cobalto es altamente cancerígeno, por eso este sí lo ven, tienen una gran cantidad de cobalto. Eso quiere decir que ya viene preacelerado, o sea que esto es para que se arrojen moldes supremamente rápido y catalice súper rápido. Entonces, hay una resina que ustedes van a ver, si ustedes compran la resina sin preparar, viene transparente. Habrá gente que intentará, me pasó la primera vez que hice un elemento hace 18 años con resina, que la compramos sin preparar y pensamos que podíamos hacer encapsulados y demás, y bueno, empezamos a trabajarla 2 días, 3 días, 4, 8 días, 10 días, nunca fraguó. ¿Por qué nunca catalizó? Porque la resina no venía con cobalto, o sea, venía sin preparar. Entonces hay que pedirla siempre preparada. Listo. Por ejemplo, este es otro tipo de resina, porque la resina que venden acá en Colombia viene con cobalto. Este es otro tipo de resina que vende Smooth On. Ese tipo de resina, digamos que tiene un grado de toxicidad más bajo. Y es de esa apariencia, es más transparente. ¿Sí? Y pues la particularidad se usa bastante en aeromodelismo para el desarrollo, para sacar moldes de piezas. Ojo, la idea es obtener el molde de un espesor, ojalá de unos 3-4 milímetros, y las rebabas se tienen que retirar, las rebabas son los excedentes, porque lo contrario eso termina convirtiéndose en una cuchilla, o sea, esto corta terrible, terrible el momento de manipular. Entonces con pulidora se trabaja la resina poliéster después de que cataliza, y con la fibra de vidrio porque es súper, súper, súper dura. Entonces se retira con pulidora, se pule y quedan los bordes ya para manipular de forma más fácil. También, por ejemplo, miren acá, este es un camello. Este es el molde, imagínense la cantidad de piezas que tiene ese molde. Debe tener los moldes rígidos en resina poliéster, deben tener unos pasadores. Esos pasadores son las guías y son los elementos de sujeción, ¿sí? Son los que me ayudan a sostener ahí el molde. En este caso es probable que lo vayan a vertir en otro material. Muy probablemente lo van a aplicar por partes para que el elemento quede hueco. Esas piezas que nosotros vemos en los juegos infantiles, los muñequitos, el carrito, todo eso es hecho en resina poliéster. Las piscinas, los jacuzzis, este es un molde, esta es la parte donde se empiezan a ver, digámoslo así, se empiezan a poner la resina como primera instancia y después se empiezan a poner las fibras para irle dando forma. Ojo, antes de eso, si ven que está súper polichado, este molde ya tuvo que haber sacado no sé cuántas piezas de piscina o de jacuzzi. Este molde antes de ser usado siempre debe ser encerado. Hay una cera que venden en Ingequímicas, ustedes la preguntan, cera especial para desmoldar. Esa cera debe ser aplicada en varias manos, retirada, volverla a aplicar, de tal forma que quede casi, si ustedes lo ven en acabado, lustre, porque eso me va a permitir desencofrar o desmoldar más fácilmente. La primera, segunda pieza, tercera pieza es difícil, pero ya después de que llevan ustedes una cantidad de piezas, 5 o 10 piezas, ya desencofra facilito, o sea, el desmoldar es súper fácil y el acabado es muy, muy bueno. Entonces, tenemos acá esta parte que es el molde de la piscina. Aquí se empieza a aplicar como primera medida la resina con el talco, eso es el yelco, se da una mano y empieza a aplicarse poco a poco la fibra, y a medida que se va aplicando se debe primero pasar la mano de resina y después fibra, resina, fibra, hasta que yo le voy dando pues obviamente el espesor deseado. Ojo, entre más espesor pues mayor resistencia, pero deben tener cuidado de no dejar ninguna burbuja en la parte de abajo, ni que cuando esté haciendo el proceso yo deje de repente 3 días, porque eso se va a impregnar de grasas, y cuando yo vaya
poner la otra capa encima, es probable que esa capa no quede fija a la otra por completo y me genera burbujas, deteriorándose más fácilmente ese producto. Bueno, esta es la parte de resinas y la parte de moldes rígidos. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud que les pueda yo colaborar. Sí, hay varias preguntas. Por ahí están preguntando que cómo se podía diluir la resina epóxica para darle mejor fluidez. Manu Ruiz pregunta eso. Vale, la base de la resina poliéster es el poliéster en sí, es el diluyente. Hay que preguntarlo en Ingequímica. Sí se ven, hay varias tipologías de resinas, de hecho hay unas resinas que vienen más fluidas, se llaman resinas preparadas, pero no vienen preaceleradas, y son resinas más digamos que ya no se ven como una colada, sino son más fáciles y más fluidas. Ese tipo de resinas o el diluyente lo pueden conseguir en Ingequímicas. También hay otros contactos en Medellín que ahorita les voy a pasar para que lo consigan. Bueno, preguntan ¿qué tan buena es la silicona líquida de poliuretano para moldes pequeños? Ese tema lo hablas ahorita, ¿cierto? Sí, ahorita voy a hablar sobre moldes flexibles. Es que ese ya tiene que ver, la silicona ya es una resina, es un termofijo, y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. El poliuretano es diferente a la silicona, entonces también les voy a hablar sobre eso. Preguntan, dicen que cuál es la diferencia en esos materiales que algunas veces en el empaque dicen epóxica y otras no explica siendo el mismo material. Es así, casi no es clara la pregunta. No comprendo. De pronto de la casa, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo lo compro atrás de San Andresito y Diagonal hay unos sitios que venden resina poliéster, pero si yo compro la resina poliéster que ellos me dan, me la empacan en un tarro de aceite X, sin nombres, sin especificaciones, ni nada. Pero si yo voy a Ingequímicas, en Ingequímicas me venden todas las especificaciones y me dan todo el manual de uso que yo necesito, porque hay diferentes tipos de resina. Ahí les estoy escribiendo más o menos las respuestas. ¿En qué lugar se pueden conseguir las diferentes arcillas o caolines? Porque en muchas ferreterías no se consigue tan fácil. Ana, pregunta eso, Ana. Vale, el caolín como tal hay que comprarlo en ferreterías grandes. Por las 61 representaciones León Gómez hay que revisar. Sin embargo, es más fácil encontrarlos donde venden los yesos de moldura, porque donde venden los yesos de moldura por las 61, ahorita se me escapa el nombre, ellos tienen, digámoslo así, que trabajan directamente con acabados para obras, y los que trabajan con acabados para obras venden el caolín, aparte del yeso de moldura, porque ellos combinan pues esa mezcla para obra. Entonces ahí puedes conseguir el caolín. El caolín también viene de varios colores. Pregunta Jaime Bonilla de Bogotá. Para usar con impresión 3D, ¿qué materiales son útiles para rellenos y recubrimientos? ¿Qué usar para hacer moldes de impresos en 3D? Bueno, yo he trabajado moldes impresos en 3D, pero pues hemos trabajado con poliamidas y algunas resinas. Lo que pasa es que, sinceramente, bueno, dependiendo del acabado, hay que aplicarle masilla o hueso duro después para poderlo pulir, porque tratando, por ejemplo, de desencofrar algunas piezas, él tiene un ranurado y por ese ranurado a veces se quedan las piezas. Entonces es necesario revisar el material. ABS también funciona, pero cuando lo estoy lijando, digamos que como es un termoplástico, se tiende a fundir. Al igual que la poliamida, cuando digamos que lo lijo demasiado, se desgasta el material. Pero es más fácil usando hueso duro encima, como recubriéndolo en una pequeña capa para poder desmoldar. Listo, entonces aplicar una buena capa de hueso duro parejo, ¿no? Sobre la superficie. Sí.
Raúl pregunta, ¿cuál es el material más usado para modelar los carros? ¿Modelarlos a qué escala? Debe ser, de pronto él hablará de lo que se le aplica a los vehículos para los raizanes, ¿será? No, Ok, porque si es para los vehículos estamos hablando de resina poliéster en gel coat, que estamos hablando de hueso duro, que es para resanar, que es para dar acabado, ¿sí? No sé si se refiere a eso, porque cuando estamos hablando de modelos y prototipos a escala, estamos hablando de masillas automotrices, que son diferentes, y se pueden diluir en thinner y se aplican con brocha. Y a medida que le voy dando capas, voy lijando capas, dejo secar, lijo, y bueno, el acabado es espectacular. dice, hay una pregunta en el proceso, porque tú hablabas de una forma que se tiene para sacar las burbujas de los moldes, que preguntan que cómo es ese procedimiento. Cuando el molde es en yeso, simplemente se le aplica mazo plástico alrededor suavecito para retirar las burbujas, que es el mismo proceso de vibrado que se hace con el concreto, que en obra le decimos con el chipote, le vamos pegando a la formaleta, o con el vibro, se le introduce el concreto. En este caso, como es a menor escala, se le da con el mazo, digamos, golpes pequeños alrededor para retirar las burbujas. Pero con la resina, por ejemplo, cuando trabajo con la resina epóxica, o con la resina, sí, con la resina epóxica particularmente, no con la poliéster, ojo, porque todos estos productos tienen diluyentes, y son esos diluyentes, por ejemplo, el cobalto es, mejor dicho, deben tener todo lo que produzca fuego lejísimos, porque ante el menor contacto eso explota. O sea, el cobalto hay que tenerlo, es preferible comprar la resina ya preparada. Pero esos productos se puede aplicar con un soplete, la resina epóxica, no la poliéster, para retirar la burbuja. Entonces esa es la que toca tener cuidado con el cobalto. No, la que hay que tener cuidado con el cobalto es la resina poliéster. La resina poliéster, ya cuando tiene el cobalto, no es tan, digamos, que propensa al fuego, digámoslo así, pero de hecho, si ustedes le aplican demasiado catalizador, ustedes van a escuchar crujidos del proceso, la pieza se va a calentar muchísimo, y si le aplican demasiado catalizador puede prender fuego, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y la resina poliéster con qué se le puede sacar las burbujas? La resina poliéster yo lo hago con una jeringa. Con la punta de la jeringa la voy desplazando hacia una esquina, y ahí finalmente la burbuja desaparece. Se corre la burbuja, ¿no? Sí. Ahorita se me escapa ahí el nombre de una masilla, se me escapa el nombre, que se puede usar en prototipos. Se llama masilla automotriz, pero hay una casa que la produce que es muy buena. Se me pasa el nombre. Tan pronto la tenga, pues se los comento. Bueno, yo estuve pasándoles unos contactos, les pasé a ellos el de Ingequímicas, el nombre de la empresa, el de Sumiglas y el de, ¿cómo era? El de Unicor. Unicor, para que la gente vea los nombres. Vale, perfecto. Ana dice, ¿podría pasarnos el contacto para conseguir la barbotina, por favor? Sí, ahora se las paso. De hecho, bueno, yo trabajo pues con gente que toda la vida ha trabajado en cerámicas, y de hecho por Palomitas, yendo hacia Florida Blanca, ustedes se pueden dar cuenta que si van allí pueden conseguir la barbotina. Sin embargo, yo les doy unos contactos que le pueden también servir a ustedes. De hecho, dan cursos específicamente para cerámicos. ¿Y lo mismo la arcilla polimérica? No, la arcilla polimérica se compra por Mercado Libre. No conozco, de hecho estuve hace unos días en Panamericana volviendo a revisar el tema, a ver si ya tenían, pero siguen vendiendo la arcilla normal.
que le dicen a ustedes que es para hornear, sí es para hornear, pero no va en la casa. De hecho, la arcilla polimérica es costosa porque viene de Europa, realmente aquí Staedtler no la ha traído directamente. En Europa vale 3 euros, no vale más, o sea, es muy poco. ¿Qué cantidad trae? Más o menos como, pónganle aproximadamente 125 gramos. Pero aquí esos 125 gramos fácilmente les puede costar unos 30.000, 40.000 pesos. Bueno, hay 4 más, espérame. Si quiero hacer, por ejemplo, Daniel Carvajal, si quiero hacer, por ejemplo, un casco y hago el molde externo, ¿cómo hago para darle el vacío que tiene al interior? Si es No, fibra, ajá. Sí, le copio. Lo que pasa es que la resina poliéster, cuando la aplicamos, se tiene este molde, digámoslo así, el del casco. Nosotros aplicamos la resina y vamos pegando en las paredes la fibra de vidrio, vamos aplicando y le vamos dando el grosor que queremos. O sea, no se vierte la resina como tal, no se hace el proceso de vaciado que tradicionalmente se hace con la barbotina en un molde de yeso. Aquí simplemente se va disponiendo poco a poco, igual que la piscina, igual que el jacuzzi, y hasta que le voy dando un grosor. Si ustedes miran todos los cascos en la parte interna, por ejemplo, los rústicos que venden acá en la 17, ustedes se dan cuenta que esa fibra está pintada solamente con un esmalte y se alcanza a notar la fibra. Los cascos pues que ya vienen importados, estos cascos sí tienen un recubrimiento con masillas, entonces no se nota que son hechos de esa forma. Digamos que el acabado interno también es muy bueno. Bueno, Yo creo que continuamos. dale. Listo. Listo, continuamos entonces con moldes flexibles y ahorita al final, ya para terminar, revisamos las últimas preguntas. Entonces, los moldes flexibles, ¿qué particularidad tienen? Hay unas piezas que es muy difícil darle, digámoslo así, así las saque yo en 10 piezas, el molde es muy difícil tratar de desencofrarlo. Entonces, lo más fácil y práctico es trabajar con moldes flexibles. Estos moldes flexibles, hoy voy a hablar solamente de dos tipos. Vamos a hablar de las resinas de silicona, las siliconas acéticas, y voy a hablar también de los cauchos siliconados. Son diferentes, las presentaciones son diferentes, y los encontramos acá en Bucaramanga y los encontramos en Colombia también. Entonces, bueno, continuamos. Los moldes flexibles, hay unos que yo puedo hacer de forma casera, en casa, de hecho, esto lo hemos hecho en clase con los chicos, que es haciendo el modelo inicial en balso, tallando el modelo inicial en balso, y posteriormente usando la típica silicona que ustedes encuentran en tubo, que se aplica con esta pistola que se llama la pistola de calafateo. Esta simplemente pues tiene una base acética, que por eso huele tanto como a vinagre, que a veces da hasta dolor de cabeza del olor a vinagre. ¿Cómo se manipula y cómo se desmolda? El modelo tiene que estar muy bien lijado, muy bien sellado, sin ningún poro, y al modelo hay que aplicarle un agua jabonosa para que desencofre fácilmente, o digamos que desmolde fácilmente la silicona. Yo puedo usar un balde con agua jabonosa y puedo depositar todo el contenido del tubo allí y manipularlo como si fuera una plastilina, claro, humedeciéndome antes con agua jabonosa las manos, y disponerlo encima del modelo que yo quiero abstraer o sacar. Si esa es una forma casera y es una forma práctica que funciona. Cuando yo lo aplico directamente con la pistola, el inconveniente es que me quedan algunas burbujas entre pegue y pues copia demasiados desperfectos. Pero cuando yo lo aplico o lo deposito completo en el balde con el agua jabonosa, pues yo puedo hacer la masilla y la puedo aplicar con las manos encima del modelo. Esa es una forma como práctica de hacerlo, es una forma casera y que funciona muy bien. Pero es necesario ese molde conocer algo que se llama contramolde, porque ese molde en sí es muy maleable, es digamos que no se puede sostener por sí solo, y es necesario que para que no pierda la forma, debemos hacerle un contramolde. El contramolde debe ser rígido, en este caso por ejemplo lo hicimos con yeso, y el contramolde me permite depositar ese molde flexible cada vez que yo vaya a vertir por ejemplo la resina poliéster.
Ojo, esto estamos hablando de que si hacemos este tipo de moldes con resina poliéster, el uso de este serán máximo unas 50 piezas. ¿Por qué? Porque se va deteriorando la silicona y lo que hace es que se va partiendo. Entonces esto es para piezas no mayores a 100 porque realmente no funciona y no es como la forma óptima. Hay otros que son resinas siliconadas. Esas resinas siliconadas vienen bicomponente. ¿Qué quiere decir? Componente A y componente B. Al mezclarse, al agitarse homogéneamente, ya obtenemos la pasta como tal en estado líquido y ahí podemos hacer la colada. Exactamente igual, tenemos que encofrar, tenemos que aplicar demoldante, disponemos la pieza y vertimos el producto, la colada de la silicona bicomponente. ¿Dónde la conseguimos? Esta silicona, les cuento que aquí en Colombia conseguirlas es muy difícil, sin embargo hay una empresa que se llama Sumiglas en Medellín, que la importa directamente de una fábrica en Estados Unidos que se llama Smooth On. Con ellos podemos conseguir este tipo de silicona bicomponente. De hecho, hay unas siliconas particularmente para el caso de alimentos. Ojo, no es la misma, no usen que esta silicona me sirve para hacer los moldes de chocolatina, porque son completamente diferentes. Y los moldes de chocolatina se pueden impregnar de partícula que desprenda, que son tóxicas para el ser humano. Entonces, tratemos de usar los elementos que son para el objetivo de lo que fueron creados. Otro material para molde flexible se llama caucho siliconado. Ese sí lo conseguimos acá en Bucaramanga en Ingequímicas. Lo que pasa es que el producto es más costoso. Ese caucho siliconado tiene la particularidad que tiene un componente y tiene un catalizador. Y se aplica igual que la resina poliéster con el MEC. El MEC, que es el catalizador de la resina poliéster, ojo acá, el MEC traduce metiletilcetona. Ese MEC tiene la particularidad de usarse al 1% cuando estamos a una temperatura aproximadamente de 22 grados centígrados, de 20 grados centígrados. Si estamos en una temperatura inferior a 20 grados centígrados en la resina poliéster, ese dato se me había pasado, es mejor usar un porcentaje mayor, hasta el 2% del producto del MEC, del catalizador. En este caso funciona igual. El caucho siliconado se vende en un tarro, lo venden por libras, kilos, él viene líquido, y el catalizador se usa en un porcentaje de 1 a 3%, dependiendo de la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente óptima para los moldes es 20 grados centígrados, pero si subimos hay que aplicar solamente el 1% y si bajamos hay que aplicarle más catalizador como para ayudarle a acelerar el proceso. Por ejemplo, un molde de estos saldría costoso, porque el caucho siliconado que conseguimos acá está por el orden del kilo, porque lo venden, bueno, la libra la venden aproximadamente en 40.000 pesos y el kilo pues estaríamos hablando de 80.000 pesos. Pero si, por ejemplo, es un rostro pequeño, ok, 80.000 pesos. Y si ya es un elemento mucho más grande, pues hagan cuenta, solo el moldecito sin contar el modelo y demás. Sale costoso, pero pues me ayuda a obtener 100, 200 piezas facilito de este molde. Estos moldes flexibles de silicona, también hay una silicona que es para alimentos, que es para las chocolatinas, que es para hacer gomas. Esas siliconas sí las vende exclusivamente Sumiglas, las venden en Medellín, esas son importadas. Ellas cumplen con la norma internacional FDA, que es para alimentos, que quiere decir que no desprende ninguna partícula tóxica y se puede emplear, de hecho, para temperatura. A veces cuando hacemos cupcakes o bueno, se puede llevar hasta los 200 grados centígrados en horno. Entonces, esas son súper prácticas de usar. El costo es más elevado. Estas siliconas pueden estar por el orden de los 80.000 hacia arriba, o sea que estamos hablando de siliconas costosas. Insumos. ¿Dónde encontramos insumos en Colombia? Resulta que, les decía, Sumiglas en Medellín es una empresa que procesa y, bueno, obtiene para la venta resinas poliéster, resinas gemelas, resinas epóxicas, pero trabaja de la mano con Smooth On, que es la empresa en Estados Unidos que fabrica las mejores resinas
con los mejores acabados. De hecho, ellos producen todo para Hollywood, toda la parte de siliconas para efectos especiales. Esto lo conseguimos acá en Medellín. Ellos, si ustedes se contactan con ellos, yo tengo el contacto, ellos les arrojan a ustedes la cotización de lo que ustedes requieran. Y en Bucaramanga conseguimos acá Ingequímicas. Ingequímicas vende cauchos siliconados, van de resinas epóxicas o gemelas, resinas 1840, que son las del porcelanato líquido, que comúnmente se llama, que no es el nombre ideal. Consiguen también las resinas poliéster preparadas, sin preparar, como ustedes la deseen. Pueden comprar también el cobalto aparte, pero no lo sugiero, no es la mejor forma de hacerlo, porque pues, el cobalto en cualquier momento, pues si alguien lo ebulle demasiado o la temperatura está alta y alguien lo agitó demasiado, puede producir fuego. Entonces, es peligroso, ¿no? Unicor trabaja, tiene sede en Medellín y sede acá en Bucaramanga. En Bucaramanga es más pequeña, pero también se pueden conseguir estos insumos. Entonces son como los datos. Hay veces que nosotros queremos darle algún pigmento. Entonces me preguntan bastante que cómo le damos pigmento. A las resinas poliéster se le puede aplicar óleo, sí se le puede aplicar óleo. La resina poliéster se le puede aplicar vinilos, no, vinilos no, porque crea una reacción porque es base de agua. Pero el acrílico tiene una particularidad, el acrílico sí le permite combinarse bien con la resina poliéster porque tiene un plastificante, entonces le ayuda, de hecho es acrílica, a pesar de que sea base de agua. Los mejores pigmentos para mí los produce esta empresa que se llama Recol. Recol tiene una gama infinita para vinilos, es la única empresa en Colombia que trabaja con vinilos y pinturas que son sostenibles, que no son tóxicas, y ellos manejan unos pigmentos interesantísimos para aplicarle, se llaman pigmentos universales. Vienen amarillo, azul, rojo, y podemos darle pigmento a las resinas, podemos darle pigmento con eso a las epóxicas, a las gemelas, le podemos dar pigmento a los cauchos siliconados, las universales, porque ellos venden otra que es base de agua. Y hay un producto especial que vende Ingequímicas, que son los pigmentos, y los consiguen exactamente así como les digo, amarillo, azul, rojo. Hay otros azules, como azul rey, hay otros, hay negro y blanco, y con eso se pueden producir, pues ustedes saben que por la teoría de color infinitas cantidades de colores dependiendo de la proporción de cada uno. Entonces esa es la forma como pigmentarlos. Se le pueden agregar, por ejemplo, a las resinas epóxicas se le pueden agregar elementos como escarcha, se le pueden agregar otros elementos que venden también, que son, y también Recol los vende, que son polvillos, ahora se me escapa el nombre exacto, pero son polvos diminutos que al combinarse con estas resinas pues lo pigmentan fácilmente y le dan como apariencia y acabado de brillos y satín. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si hay dudas al respecto. Esto es un proceso que hemos llevado a cabo desde hace 15 años. De hecho, siempre me generaron inquietud y digamos que siempre he estado con los chicos, de la mano de ellos en el taller, trabajando en experimentos, digámoslo así, pero siempre como con la línea de ir por procesos que ya otros han dado, digámoslo así, para que sea más fácil el recorrido. Pero de hecho hemos hecho experimentaciones con adoquines, tratando de producir aquello que salió hace poco, bueno, hace unos años en patente, que se llama el concreto translúcido, que realmente no es concreto translúcido, es resina poliéster pues también tiene cemento. Entonces, digamos que la gente en apariencia le pone un nombre, pero pues digamos que es para hacerlo comercial, pero muchas veces la composición es otra. Quisiera saber qué preguntas hay del tema. Bueno, hay varias preguntas. Espera, me ubico porque habían quedado unas pendientes. Sí. Dice, bueno, hay unas que estaban desde la vez anterior donde preguntan sobre modelos impresos. ¿Qué moldes Sí. recomiendas más para los modelos de impresión en 3D? Para hacer modelos o moldes en impresión.
Y dicen que en el caso de usar un modelo impreso en 3D, ¿qué tipo de molde es más recomendado? Ah, ok. O sea, yo saco el molde, es que perfectamente yo puedo sacar el modelo, Mm, digamos que impreso, yo le doy el acabado que requiere en masilla automotriz o lo puedo dar en hueso duro o masilla poliéster. Y dependiendo de lo que quieras, si quieres un acabado óptimo, te recomiendo resina poliéster y fibra de vidrio. Realmente funciona perfectamente, puedes sacar 500, 1000 piezas, no se te van digamos, a deteriorar el molde fácil. La producción se haría una sola vez de ese molde y después tú arrojarías las piezas en el material que quieras. De hecho, puedes sacar velas si quieres en parafina, bueno, porque la resina poliéster aguanta altas temperaturas en este caso, ¿no? La temperatura pues que maneja la parafina al baño María. No sé si está resuelta. Otra pregunta. Bueno, dice Álvaro, ¿el hueso duro también puede servir para moldes de polietileno de tereftalato, el PET? Moldes en PET. Ojo, los moldes en PET son termoformados. Los moldes en PET son los que usamos, por ejemplo, para chocolatinas. Esos que vemos transparentes, esos son moldes en PET. Pero no entiendo aquello de la resina. Porque es que dices moldes de tereftalato, lo escribieron de polietileno. Entonces, pues yo entiendo que de pronto hicieron el termoformado y quieren de pronto hacer algún resan o algo, ¿será? Lo que Que pasa es que sea bien. no, ahí cometemos un error, bueno, y eso es algo importante, la base del hueso duro derrite el polietileno. O sea, es como aplicarle thinner al polietileno, no sé si, como a una bolsa plástica, si yo le echo thinner, o como si yo le echase a un vaso de polietileno thinner, él se va derritiendo, se va consumiendo, ¿sí? Porque es un diluyente. Entonces, en este caso, si aplicamos hueso duro, al que lo va comiendo. Es más, si aplicamos resina poliéster en un vaso de polietileno, que es o sea, resina poliéster es un termofijo, si lleva catalizador y exceso de catalizador y si lo aplicamos al vaso, se derrite el vaso, o sea, se lo come, en otras palabras. ¿Por qué? Porque lo está diluyendo. No sé si me hago entender. Sí, sí. Acá hay una pregunta de una persona que dice, ¿qué tal es el uso de la máquina de vacío? Pero no especifica para qué. La máquina de vacío se usa para termoformado y se usa para cuando yo trabajo polietileno o láminas de polietileno tereptalato o cuando trabajo polipropileno en lámina o PVC en lámina, que son las que se pueden termoformar. Aquí en Bucaramanga, esas láminas las venden en la carrera 21 con 21. No recuerdo el nombre, vinilpel, bueno, no recuerdo, no, vinilpel es el papel plástico. Yo, bueno, algo así. Yo les, ahorita que recuerde, ahorita lo busco, esa empresa vende láminas de PVC, láminas de polietileno, láminas de polipropileno. De hecho, lo usa bastante para publicidad, pero se pueden usar para termoformado. Sí, y también obviamente pues ese termoformado se ve afectado dependiendo de la pieza que se tenga de molde, ¿no? Porque si dependiendo de los detalles y la forma Exacto, de eso puede que resulte o puede que no resulte. exacto. Y el modelo hay que perforarlo para que la máquina de vacío alcance a succionar el plástico que está en estado, valga la redundancia, plástico para que se pueda adherir al modelo. Sí. Bueno, por acá hay una sugerencia de Mano Ruiz. Dice ¿Sí? que en Gapo Art se consigue en libras gris y por colores. No sé qué será, colores 125 gramos. No sé a qué ¿En se dónde, refiere. perdón? Gapo Art. G-A, Ajá. papá O. Ah, ok. Que allí venden los pigmentos en polvo, ¿sí? ¿Algo así entiendo? Sí, pero no sé qué Ah, lo perfecto. gris, libra gris. No sé qué será. Bueno, Eh, perfecto, perfecto. Gracias por el dato. Sí, acá Julián Becerra de Bucaramanga dice que tiene poca experiencia trabajando en resina poliéster y fibra de vidrio,
y ha podido experimentar que el 1% de catalizador con respecto a la resina lo afectan factores externos como la temperatura ambiente donde se está trabajando el material. En ambientes donde la temperatura es variable, ¿el porcentaje de catalizador variaría? Pregunta. Sí, sí, varía por completo. De hecho, si estamos en Barrancabermeja a 38 grados centígrados mediodía y vamos a aplicar el catalizador, sugiero que apliquemos a no mucho el 1%. Pero si estamos en Bogotá, una temperatura mucho menor, estamos hablando de unos 17 grados centígrados, podemos aplicarle hasta el 3% de catalizador a la resina poliéster. Espera que estaba escribiendo acá. Vale, tranquila. Bueno, la siguiente dice, León Valderrama, necesito conservar unos circuitos electrónicos dentro de la resina epóxica. ¿Sería correcto usar un molde de caucho siliconado para este fin? ¿Serviría la resina poliéster también? Para vertirla sobre el caucho siliconado. Es que ellos recubren los circuitos Sí. en resina epóxica, ¿sí? Pero están preguntando que si se puede usar ¿Un molde? un molde de caucho para ese fin. No Sí, sé. se puede usar un molde en caucho o pueden usar un molde en resina poliéster, dependiendo de lo que quieran, porque los dos son termofijos, ahí no hay lío, digámoslo así. Lo que pasa es que el caucho siliconado sí después con el tiempo, en la resina poliéster digamos que lo va desgastando. Ah, bueno. Y el último, no, mentiras, hay más preguntas, pero es que lo que pasa es que hay algunas preguntas que entran por el interno. Entonces, Ok. reviso. Dice, ¿qué tal es el pigmento que llaman poliéster? El pigmento que llaman poliéster. Sí. Nunca he escuchado el pigmento que llama poliéster. Lo que pasa es que debe ser base poliéster, pero poliéster como tal podría ser el icopor, que es un poliéster. No sé, por ejemplo, bueno, no sé si técnicamente tenga otra referencia, porque los pigmentos que venden en Ingequímicas base poliéster son para resinas poliéster. No sé si se refieren a esa. Quién sabe, la verdad no, tampoco me queda muy claro. Bueno, dicen, buenas tardes, Fabio. Por favor, quisiera saber si en Sumiglas se puede conseguir el insumo para siliconas para temperatura. ¿Tienes un contacto de empresas que desarrollen productos con estos materiales? Muchas gracias. Es que entiendo que es para trabajar altas temperaturas o para una silicona que sea resistente a diferentes tipos de temperaturas, lo que entiendo, ¿no? Ok, pero entonces, espérame que estoy buscando acá el contacto, necesitan el contacto Sumiglas. De hecho, Sumiglas dicta cursos con estos productos Smooth On. Lo que pasa es que los cursos, bueno, necesitan un mínimo de personas y de hecho he estado buscando personas que se quieran adherir al curso. Los cursos están para Bucaramanga, son un poco más costosos porque ellos tendrían que desplazarse. En Medellín los cursos oscilan entre 350 y 500 mil pesos, donde pues le muestran todos los productos que ellos importan. Y en Bucaramanga pues tendría un costo superior, entonces eso podríamos revisarlo. Acá tengo el contacto de Piedad de Sumiglas que les puede colaborar. Yo ahora lo paso para que lo compartamos en el grupo o en el chat. Te lo voy a compartir, Lida, para que lo podamos... Listo. Listo. Se me perdieron donde iba. Espérame un segundo. Ya. Mario González, de la UIS. También probé con anilina para darle color a la resina epóxica y funcionó. Sí, funciona, pero deja, si te fijas bien, hay algunos residuos que deja, por ejemplo, la anilina y el óleo. Algunos residuos en la resina. Funciona perfectamente, te lo garantizo, los pigmentos de Recol, los pigmentos universales,
porque vienen de hecho líquidos y funcionan perfectamente los pigmentos que venden en Ingequímicas. Bueno, acá hay una pregunta, Daniel Carvajal. Estoy trabajando en un proyecto de un tipo de aglomerado que se compone de plástico reciclado picado y cáscara de arroz. El proceso consiste en hacer 3 capas, una de plástico picado, una de plástico combinado con la cáscara de arroz en un 60-40 y una última capa de plástico. Se mete al horno a 200 grados por 1 hora y se prensa. Al sacar la lámina de aglomerado, se pega al molde. Al momento se está usando cera desmoldante, pero no funciona. Ok. Hay un producto, no sé si lo has probado, se llama alcohol polivinílico. Parece como una cauchola. Para que revises, de pronto funciona. Yo iba a sugerirte la cera, pero la cera hay que aplicarla varias veces, o sea, se aplica, se retira, se aplica, se retira, al menos 5 veces y funciona muy bien. Si no te funciona, revisa con el caucho polivinílico a ver si de repente eso se aplica alrededor y él se retira, queda como una película, como si fuese cauchola, como si fuese un colbón que uno hubiera puesto allí. Bueno, acá dice con qué tipo de material se usa para hacer moldes. Es que no entiendo, se usa para hacer moldes, para hacer trabajitos en masilla, estuco. ¿Con qué tipo de material usa para hacer moldes? Para trabajitos en masilla estuco, dice así, pero no sé si... En masilla estuco será con yeso de moldura, para hacer cornisas y para hacer alfajías y para hacer rosetones quizá, porque para hacerlos aquí hay varias empresas que usan moldes termoformados en PET, hay varias empresas que usan moldes en resina poliéster, entonces depende de lo que quiera. De hecho, hace muchos años no se hacían con moldes sino se hacían corridos, que se llamaba la técnica del yeso corrido, que era en un banco que se extendía el yeso, pero ya a punto de fraguar y se iba corriendo con una plantilla, pero no sé a qué te refieres, pero se pueden usar en PET, termoformados, pero el espesor debe ser, o el calibre debe ser grande, y se pueden hacer en resina de poliéster y fibra de vidrio. Bueno, Álvaro, que ya había comentado antes algo, dice que él preguntaba por un resane para molde en PETG, impreso en 3D. No sé si conozco. Okay. No conozco si es PETG, no sé si es polietileno reciclado, polietileno reciclado. Déjame averiguo porque es un termoplástico, si es así, y si es un termoplástico con hueso duro no te recomiendo. Porque yo conozco el PETP, que es el polietileno reciclado, pero el PETG, ok, ya lo estoy viendo. Vale, no, yo averiguo y te regalo el dato porque no conozco el PETG, sinceramente. Bueno, dice, ¿qué material usar para hacer moldes para porcelanicrón? Moldes para porcelanicrón. Ajá, los puedes hacer en caucho siliconado, los puedes hacer, es más, en tu casa con silicona, la silicona acética que venden con el tubo, y pistola de calafateo, pero hay que hacerle un contramolde. Puedes hacerlos en qué más. Bueno, hay una forma, no les hablé, de una forma casera de hacer moldes que es con glicerina, gelatina sin sabor y una aspirina. Eso lo hacíamos cuando estábamos en la UIS. Es poner a hervir la gelatina sin sabor con la glicerina en iguales proporciones y la pastilla de aspirina es para que las hormigas no nos invadan el molde, y después se vierte esa mezcla en el modelo que yo quiero copiar, se retira con bisturí. Lo que pasa es que si voy a emplear materiales, por ejemplo, para
a altas temperaturas, pues no me sirve ese molde, es un molde casero, digamos rápido, que se puede hacer en casa. Y podría copiarte piezas en porcelanicrón, pero si quieres piezas ya como para una producción de elementos, te sugiero que la hagas en caucho siliconado. Igual ahí sí el precio no sería alto porque serían, digamos que pequeñas piezas. En yeso podría hacerse también, podría hacerse. Lo que pasa es que si son piezas muy pequeñas, digamos, es preferible que le agregues entonces un poquito de cemento para otorgarle mayor resistencia y que no se desportille tan fácilmente. Bueno, contestamos las últimas 5 preguntas por tema. Listo. Listo, sí, contestamos las últimas, acá están las referencias. Nada, los invito al taller de co-creación virtual, que este viernes a las 10 de la mañana y que inscriban los proyectos en Tecnoparque. El taller de co-creación pueden encontrar los accesos en las plataformas de Tecnoparque, en las redes sociales. Buscan Tecnoparque Nuevo Bucaramanga y ahí se pueden inscribir todos los viernes de 10 a 12. Bueno, hay una pregunta que dice, necesito hacer un contenedor de agua, ¿qué material sería y cómo se haría el sellamiento? Un contenedor de agua. Bueno, lo que pasa es que la resina poliéster es tóxica en el momento de la manipulación o cuando estoy haciendo el molde y demás. No hay estudios todavía. Para mí sigue siendo tóxica porque yo pienso que todo polímero desprende. Sin embargo, actualmente se usan tanques en resina poliéster y fibra de vidrio. Actualmente se usan tanques en polímeros, eso se llama rotomoldeo, que son, digamos, lo que a gran escala. No sé para qué quieras el agua. Yo no sugeriría moldes en resina poliéster para agua potable. No estoy de acuerdo, a pesar de que los haya, la gente todavía los haga, pero no estoy de acuerdo porque siento que los polímeros, hay estudios, sin embargo, lo que les digo, no han salido, digamos, dando ya el aval de que sí, pero yo sé que los polímeros desprenden partículas tóxicas en pleno uso. Sí, ahí sería el proceso por rotomoldeo. Por rotomoldeo, que, exacto, y de pronto sugeriría casi un polipropileno, que es, digamos, el polímero que es más apto para el uso humano. Bueno, dice, para hacer réplicas en resina poliéster, el molde se puede hacer en silicona o látex. Para tener un molde flexible y más o menos cuántas réplicas pueden realizarse con esos moldes. ¿Moldes en látex? Sí, silicona. En siliconas aproximadamente podemos sacar, bueno, para sacar piezas de resina poliéster, ¿entendí? Sí. Ok, lo que pasa es que va debilitando la silicona y son aproximadamente entre 30 y 50 piezas. De ahí para arriba el molde ya está desgastado, de hecho se convierte, no sé la palabra como tal, pero se va desmoronando. Se deshace. Se va deshaciendo, sí, o sea, se deshace completamente el molde. Por eso estos moldes son para piezas, la que más resiste, eso sí, es la resina poliéster y fibra de vidrio. O sea, ahí podemos sacar 1000 piezas facilito. Pero cuando hacemos en siliconas, sí, las siliconas, digamos que si voy a vertir resina poliéster, o sea, eso se acaba. O sea, si le llego a las 100 piezas, wow, súper bien, pero no. Bueno, acá pregunta Miguel, ¿en Bucaramanga hay máquinas de vaciado que puedan utilizar estudiantes para algún proyecto? Yo les puedo contestar acá una parte. Si el proyecto es un proyecto de innovación tecnológica y que tiene una viabilidad para comercialización, puedes inscribirlo a Tecnoparque. Ahí tenemos una máquina de termoformado con vacío. Pero ya para desarrollo como de ejercicios universitarios, sí tocaría que acudieras a alguna empresa donde hagan estos procesos, ¿no?
Bueno, para hacer elementos en concreto, ¿qué material recomienda? En concreto, resina poliéster, fibra de vidrio. Las macetas, bueno, nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, con yeso. Si podemos hacer los moldes en yeso moldura, pero podemos sacar 5 piezas, si nos va bien. Si queda perfecto y le aplicamos buen demoldante, claro, nos puede durar ese molde más, pero el acabado, un acabado excelente se lo da la resina poliéster y fibra de vidrio, o sea, ahí sí, sin embargo, por ejemplo, empresas como Macetas y demás, empresas que se dedican a hacer elementos, no sé si se han dado cuenta, mobiliario urbano, Pretecor, que está haciendo mobiliario urbano, ellos están realizando moldes en resina poliéster con fibra de vidrio y moldes en lámina de cold roll, moldes metálicos. Entonces, digamos que hay dos formas de hacerlo. En silicona, ajá. En silicona no se recomienda. Acá, ¿te acuerdas que habían dicho de Gapo Art? De gris, una masilla gris, decía masilla polimérica, están aclarando Manu Ruiz. Ah, ok. Dice Viviana, para sacar figuras en concreto puedo usar un molde en caucho siliconado. Bueno, ya ahí acabas de contestar. Ahí pusieron el enlace de gapoart.com. Gracias, muy amables. Dice Raúl, si la masilla que parece plastilina o arcilla, no entiendo. Ah, es el chico que estaba preguntando algo de lo de modelar los carros. Pero dice arcilla que parece plastilina o arcilla, la que usan para modelar los carros a escala industrial. Ah, ok, ese tipo de arcilla. Lo que pasa es que sí, tú estás hablando de prototipado y estás hablando esas escuelas son en Italia, donde te enseñan a hacer modelado y prototipado de automóviles. Esas arcillas son diferentes. Realmente, y te soy franca, no he buscado esas arcillas aquí en Colombia. Digamos que no me ha surgido la inquietud, pero voy a buscarlas, ya que me dices, a ver dónde podemos encontrar ese tipo de arcilla, porque ese tipo de arcilla debe ser de grano supremamente fino y ese tipo de arcilla debe ser de un secado muy rápido para permitir el lijado posterior. Entonces, déjame, yo te averiguo ese dato. Bueno, ahí está el enlace del contacto de Piedad Sumiglas para que lo vean en el chat de preguntas y respuestas. Y también tenemos el link de inscripción para el taller de co-creación que es el viernes. Este viernes van a presentarse unas santanderianas, Luz Daria Osorio, administradora, les comparto la pantalla, a ver si puedo. ¿Vale? O el link. Espérame, les comparto la imagen del. ¿Se deja? Sí. No me deja contar imágenes. Esto, bueno, les voy a leer un momentico sobre quién es. Luz Daria Osorio, fundadora de la empresa Animal Red. Andrea Trillos, cofundadora de Cross 40 Funcional Training y codueña de Momba Fitness. Y Ana María Murillo, creadora de la marca AMR. En el evento del taller de co-creación se explica, se hace como un breve recorrido de lo que hacemos en Tecnoparque, se explica sobre los niveles de madurez tecnológica que se trabaja con conciencias, se hace el taller para estructurar ideas increíbles y se hace una presentación de tips para hacer un pitch exitoso. Bueno, vale, Lida, yo quiero agregar algo. Quiero agregar una última cosa para todos los que están presentes y quiero invitarlos a que asistan a todos los eventos y a todas las capacitaciones que está brindándoles a ustedes Tecnoparque
Tecnoparque. De hecho, créanme que muchos de los que he podido llevar a cabo en estos talleres es de la mano de Tecnoparque. Los procesos, el acompañamiento es excelente, la maquinaria que tienen muy buena, y de hecho son profesionales muy bien capacitados y muy, digamos, idóneos en sus potenciales, que le brindan a ustedes muy buen acompañamiento. Yo llevo con Tecnoparque, bueno, ya no recuerdo cuándo nos conocimos, cuándo fue la primera vez que empezamos a trabajar, pero puedo decir que son varios años que hemos trabajado, y he realizado procesos allí de experimentación, de pruebas de material, de corte láser, de impresión 3D, de, bueno, toda la revisión, por ejemplo, de nanotecnología de algunos proyectos de algunos estudiantes, es excelente. Entonces los invito a todos a que, bueno, y algo que no saben los chicos, porque siempre me dicen, bueno, ¿y a dónde voy? Que los procesos no tienen ningún costo, ¿verdad? Porque la gente no conoce los procesos que realiza el SENA Tecnoparque, y a veces es triste que no aprovechen desde la academia esos acompañamientos que les pueden brindar. Sí, es cierto, en Tecnoparque nosotros lo que hacemos es asesorarles en el desarrollo de los proyectos que son aprobados. Ustedes lo que hacen es participar en el taller, ahí se les explica cómo es el proceso para presentarse a un comité que se realiza todos los martes, un comité de ideas, en el cual se evalúan los proyectos, y los proyectos que son validados se les realiza el acompañamiento durante el tiempo que se estime que va a ser la ejecución. Nosotros contamos con 4 líneas de desarrollo de proyectos, una que es de tecnologías virtuales, la otra que es de electrónica y telecomunicaciones. Está también la línea de bio y nanotecnología, y la de ingeniería y diseño. Entonces, cada una de estas líneas cuenta con una serie de equipos y herramientas con las cuales ustedes de pronto se pueden apoyar para el desarrollo, y pues con el personal capacitado para esto. Entonces, pues esperamos que puedan participar, y estamos pues contentos de toda la asistencia de ustedes. Gracias a todos por su presencia, y gracias al Tecnoparque por hacer posible esta capacitación. Bueno, entonces terminamos. Y muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.